Y ahí tenéis nuestra paella de fiesta. Poner un pelín de agua, ¿vale? Para hacerle lo que sería una madre. O sea, que cuezan las carnes, que cueza todo y así se nos queda como una salsita ahí. Hola, bienvenidos. Estamos en el Nou Cavall Verd y soy Evaris Miralles. Y hoy les vamos a presentar una paella de fiesta, la paella que comemos los domingos en las casas. Nivelamos la paella y ponemos, nosotros en este caso utilizamos nuestro aceite del valle. ¿Vale? Solemos poner sobre 30-33 gramos, pesamos en gramos por persona. Todo depende del aceite, porque si tenéis un aceite que rinde menos, deberéis de poner menos. Y depende también de los ingredientes que vais a utilizar. Si utilizáis pollo de corral, como es el caso, tiene más grasa, pondréis menos aceite. Pues empezamos. Como es paella de fiesta y aquí el pescado era algo que costaba de subir, pues poníamos primero unas gambitas y pondremos la gamba de mar y la gamba de montaña. Añadimos un poco de sal, damos la vueltecita, nada, que cojan un poco de color. Retiramos las gambas. En esta zona somos muy dados a hacer platos con mar y montaña. Utilizamos gambas, utilizamos sepia, utilizamos platos de carne con pescado. La carne, 2 trocitos de pollo por persona, 2 trocitos de costilla y un trocito de conejo también de corral. Salamos primero la carne y pasamos a sofreír. Consejo, poner la grasa siempre hacia la parte de abajo, que vaya dorándose. Y sofritos, si os dais cuenta, lentos, que no sean unos sofritos demasiado fuertes, que al mismo tiempo que se vaya cocinando, se vaya friendo, se vaya cocinando la carne un poquito. Evitaremos quemar la paella y tener sabores no deseados. Trozos pequeñitos, no busquéis trozos grandes para que después queden integrados en la paella. Y siempre generosos. 2 trocitos de pollo, 2 trocitos de conejo, el trocito de costilla y si podéis, pues alguna propina, siempre le va bien. Sofriendo. Y si os dais cuenta, el sonido del aceite es el que os indica que si tenéis que subir o bajar el fuego. Se trata de seguir siempre, oír este sonidito, que vaya poco a poco. Y esto, cuando hagáis la paella, siempre con paciencia, no os pongáis a remover la carne, no, sino vais volteándola poco a poco, el ritmo del fuego es suave, que al tiempo que sofríe se cocine. Se llamaba paella de fiesta porque, claro, pensad que la carne era un bien muy preciado y no todos los días se comía carne, sino la paella se celebraba pues cuando era un evento importante familiar o eran fiestas locales o había algo que celebrar. Normalmente las paellas solían ser más vegetales y mucho más pobres en carne. La carne que vayamos teniendo sofrita, vamos retirándola a los lados. Apartamos un pelín las carnes y añadimos la sepia, ¿vale? Sepia de bahía, fresca, que a nosotros nos gusta hacerla con la piel siempre cuando sea fresca. Le da color, le da más sabor y hay incluso gente que le pone la melsa, los interiores de la sepia, siempre procurando quitar la tinta. En este caso la sepia es de la bahía de Javia, que es la parte trasera que tenemos en esta montaña. Verdura, Buenos Aires, bachoqueta roja y garrofón pintat, todo de aquí la comarca. Sofreímos las vainas y reservamos el garrofó. Garrofó de tamariz. Una vueltecita. Y lo que os decía, vamos regulando el fuego en función de los alimentos. Siempre suaves, suaves, suaves. Ya llegará el momento del rock and roll.
Retiramos. Tenemos que conseguir que todos los alimentos tengan más o menos la misma textura cuando añadamos el agua. Añadimos un poco de pimentón hojilla. A mí me gusta sofreír el azafrán en hebra. Apenas, que no queme, que no amargue. Y nosotros llamamos salmorreta una salsa que es tomate rallado, ajo, perejil y ponemos un poco, aquí llamamos salsa, que es un pelín de pimienta. Esto alguno nos castigará por gastar estas cosas, pero es la tradición que reina en mi casa. Y desglasamos todos los juguitos de carne que se nos quedan pegaditos con el tomate. Desglasar es quitar la glasa que ya queda ahí pegadita. Una vueltecita y rock and roll el paellero. Y ahora pasaremos a una de las polémicas. Sofreímos el arroz, echamos el agua para cocer el arroz. ¿Qué hacemos? Pues a mí me gusta tradicionalmente, en vez de poner agua y cocer, por ejemplo, mucha gente os dirá que va por encima de los clavos y cuando baje por debajo de los clavos echa el arroz. Bueno, yo creo que dependerá más del tipo de carne que tengáis y depende de la paella que tengáis y las raciones que tengáis. A mí me gusta hacer, y os voy a dar un pequeño truco no, es lo que se ha hecho tradicionalmente en mi casa, o como lo hacían mi madre, es poner un pelín de agua, ¿vale? Para hacerle lo que sería una madre, o sea, que cuezan las carnes, que cueza todo y así se nos queda como una salsita ahí. Después ahí añadiremos el arroz y así podéis en casa medir mucho mejor la cantidad de arroz por agua. Dejamos hervir y lo que os decía, rock and roll. Retiramos los pimientos o la gamba de montaña o los banderetes, que también le digo se llaman por aquí. ¡Apa! Aquí nos queda uno. Este para el aperitivo. Pondremos los garrofones para que vayan cociéndose. Y rock and roll. Dejaremos hervir hasta que se concentre. Y ahora lo que voy a hacer es tomar el aperitivo. Lo que voy a hacer es retirar 4 trocitos de carne y unas cuantas judías para mientras echamos el arroz. La carne ya ha soltado el sabor en la paella y esto mientras cocino el arroz pues me servirá para tomarme una cervecita tranquilamente. ¿Os acordáis que os he dicho antes del extra? Pues aquí está el extra, el aperitivo o nuestra tapa. Tenemos la madre hecha, las carnes cocidas, las verduras también un poco cocidas y añadimos el arroz. Así, y ahora hemos utilizado un arroz bomba del Parque Natural de Pego Oliva. Damos una vueltecita y añadiremos el agua. Aquí voy a utilizar 3,5 partes de agua porque la paella es mucho más pequeña y el paellero es muy potente para que evapore bien. Porque la paella sabéis que la debemos de comer en el propio recipiente. Y un detalle es el punto de sal, poned un puntito más de lo que vosotros creáis que está bien, porque al ser arroz, ser un almidón, siempre os va a endulzar mucho más la paella. Dejaremos que hierva y volvemos a probar. Ponemos el pimiento para que se acabe de compotar.
Pintamos para que todo tenga la misma. ¿Veis que ahora ya empieza a hacerse el caldo espeso, tenemos la paella regular? Pues dentro de poco empiezan a aparecer pequeñas chimeneas que son los orificios por donde sale la burbuja. Entonces, hemos tenido sobre 10-12 minutos a fuego muy intenso, rock and roll, y ahora ya vamos a ir bajándole poco a poco, hasta hacer el socarrat. Entonces, disminuiremos el fuego. Ponemos nuestras gambas. Para que se cocinen o terminen de cocinar solo con el vapor que les queda. ¿Veis? Pequeño truco. Podéis levantar un poquito de carne para ver el caldo que os queda y continuamos bajando. ¿Veis? Si la oís, es un susurro. Va cociéndose como un susurro. Voy a enseñaros un pequeño detalle para que veáis si el arroz está al punto. Entonces, cogéis un grano, el de arriba siempre estará un pelín duro, pero si cogéis un grano de la parte de abajo, ¿vale? Si lo veis, lo que hacéis es aplastarlo. Opa, perdón. Lo aplastáis. Y si os dais cuenta, ahí todavía le falta gelatinizar el corazón del grano. Continuamos bajando la paella. No añadís más agua, sino simplemente bajarle el fuego. Y la paella es como una guitarra, que hay que saber templarla. Entonces la debemos de escuchar y la debemos de sentir y oler. ¿Vale? Un detalle, vamos a ver cómo va nuestro socarrat, nuestro arroz. Levantamos un trocito de carne y veremos que empieza a hacerse el socarrat. Y otra manera es coger la cuchara y si resbala, nuestro socarrat no es lo suficientemente duro. Nuestra paella ya está casi lista, pero muchas veces nos falta el condicionante más primitivo, que es el fuego. Normalmente las paellas se hacen en leña. Hay mucha gente que por tradición continúa poniendo el romero dentro de la paella, pero el problema es que el romero, sus aceites esenciales lo que hacen es amargar. Si queréis darle un sabor ahumado, seguramente a la paella no, pero a la estancia donde estaréis y la gente lo va a asociar a su ser más primitivo, cogéis unas ramitas de romero y, con cuidado de no avisar a los bomberos, lo ponéis sobre el paellero y rock and roll. Y los aceites del romero, el humo esencial subirá hacia arriba y toda la estancia olerá a leña. Nuestra paella, si la oís, ya empieza a quejarse, ya empieza a borbotear, ya empieza a sofreírse un pelín en exceso. Es el momento, ¿veis? Los garrafones empiezan a saltar. Entonces es el momento que debéis de parar vuestra paella y dejarla reposar 5 o 10 minutos, porque en un plato caliente no vais a apreciar todos los sabores y aparte necesitamos que el arroz se estabilice para que tenga todo el sabor. Se nos van las gambas, pero la inclinación y ahí tenéis nuestra paella de fiesta. Bon profit.